Para este cierre de año quise hacer una mini temporada con episodios distintos. Quise que las pláticas que tenga me sirvan para ir hacia adentro en esta época en donde toca reflexionar y explorar lo que fue, para visualizar y abrir la energía hacia lo que será. Es por eso que elegí a personajes que ya estuvieron en Más Cabrona que Bonita y que quiero volver a escucharlos desde un lugar en el cual hoy me encuentro, un lugar de transformación. Buscando el hilo conductor de las conversaciones que tendré es que elegí los ritos de paso. Los ritos de paso son sucesos que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro en nuestras vidas. Son experiencias que decides o te tocan vivir y que representan un fin y un posible comienzo en ti. Bienvenido a Más Cabrona que Bonita. Esto es Más Cabrona que Bonita. El episodio de hoy, de esta miniserie, irá hacia hablar de rompernos y construirnos. Leonard Cohen dice, hay una grieta en todo, así es como la luz entra. Todos nos hemos roto, todos hemos estado en esos momentos de quiebre. No son los más populares, no son los más solicitados, pero son inevitables, naturales y necesarios porque no hay un inicio sin un fin, no hay luz sin obscuridad, no hay paz sin conflicto, no existe la muerte sin la vida. Son los rompimientos los que vienen a sacarnos de nuestra zona de confort, son ellos los que vienen a mostrarnos lo que quizás no estamos viendo por nosotros mismos. Hoy hablaremos de rompernos, del duelo que eso conlleva, el dolor y la pesadez previa que se presenta ante una profunda transformación. Mi compañero de esta plática es un sobreviviente al cambio, un ser que ha deslavado sus etiquetas, un personaje que se ha colado en distintas esferas portando camaleónicas vestimentas. Él es Jos Casas, economista, coach, terapeuta, guía chamánico, papá, escritor, bueno para las risas, para los whiskies y para el humor negro. Jos, bienvenido. Siempre me sorprendes con tus introducciones, la verdad, como que no se sonroja del otro lado de la cámara con la flor y con esas descripciones Oye, que a veces nos cuesta hacer de nosotros mismos, ¿no? Oye, y me faltó en tu intro el tan 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 tarara. Te iba a poner esta musiquita de fondo y ya El entre Psycho varias Killer. cosas, pues bueno, el Psycho Killer, ese es tu intro. Entra en ese Ese mood es para la entrevista. buenísimo. Un chiste local que bueno, otro día les contamos, ¿no? Oye, Jos, tuvimos nuestra entrevista en Más Cabrona que Bonita el 5 de mayo de 2020. O sea, pelo cortito, traías polo, empezabas tus sesiones de escritura de aquel libro, en ese entonces, novela, que ibas a algún día publicar, que hoy está entre nosotros, otro formato, pero ya está entre nosotros ese libro. Y pues muchos cambios ha atravesado este personaje que tengo aquí y también el personaje que tengo de este lado de la pantalla también. Y justo de eso quiero hablar hoy, de los cambios, de las rupturas, de las transformaciones amables y no tan amables que nos regala la vida. Y dado que justamente personalmente estoy viviendo unas revolcadas de olas de cambio en donde siento que elegí el combo 3x1 de ritos de paso para el 2023, entre ser mamá, acercarme a los 40, etcétera, 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 quiero comenzar por ahí. Así que, Jos, ¿has experimentado conscientemente un rito de paso? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, y yo creo que han sido diferentes y han sido en contextos quizás donde no había esta conciencia de que lo que estaba sucediendo era el rito de paso. Que primero vale la pena quizás definirlo, ¿no? O alinear por lo menos la definición de lo que estamos entendiendo. Pero creo que si usamos un poco el mapa de Joseph Campbell, ¿no? Del viaje del héroe, creo que el rito del paso
es este símbolo que marca una transición, que marca la ruptura de una identidad para adentrarte en el proceso de descubrimiento de una nueva identidad. Yo creo que la primera para mí fue cuando a los 14 años me toca vivir un año fuera de México. Algo curioso, pero yo en ese momento, o sea, entrando a la adolescencia, me entró una necesidad como muy nerd de adquirir un montón de herramientas que después con los años comprendí que venían de un profundo miedo al fracaso. ¿Y cuál era la salida? ¿Cuál era el camino? Pues era tener una preparación académica sobresaliente y eso involucraba, por alguna razón, así lo entendí en ese momento, el hablar varios idiomas. Entonces, pues yo impulsé el que mis papás me mandaron un año a un internado en Francia, lo cual, pues, era todo un reto porque además de la distancia y de vivir en un internado y pues de tener 14 años, era aprender un idioma nuevo, comunicarme, socializar con personas que pues totalmente diferentes. Yo creo que ese fue un buen primer rito de paso. Creo que es el rito de paso que en muchas tradiciones se celebra justo en esta transición del niño al adolescente, de la independencia, de la autonomía, de quizás cuando se empieza a forjar tu identidad como ser independiente. Recuerdo en ese año de haber viajado solo, de haber pues tenido una serie de cosas que hoy digo, pues, quizás yo no estoy tan seguro si dejaría que mi hijo René a los 14 años se agarrara un tren en medio de Europa sin saber. Celular, no había celulares, no había, o sea, claro. era señales de humo, ¿no? Y a veces faxes, ¿no? Con los que mis padres sabían que yo seguía vivo, ¿no? Y ese creo que marca un primer rito de paso. Y después, pues vienen diferentes momentos de transición. Quizás uno que se vuelve quizás no es tan marcado, pero dura un periodo importante que es la desvinculación de mi identidad como empresario, como restaurantero. Cuando yo empiezo mi camino de exploración, yo quiero llamarle más un tema de curiosidad exploratoria hacia los confines de la psique, estudiando ciertas cosas y experimentando un montón de otras cosas, ¿no? O sea, estudiando temas que tenían que ver con psicología transpersonal, chamanismo, etcétera, pero también experimentándolo en mí mismo. Pues conforme yo diría esta práctica o esta experiencia o esta nuevo descubrimiento de lo que era la realidad y dónde yo me ubicaba en esa realidad, empieza a haber esta sensación de ya no pertenecer a los espacios, a los círculos, a las prácticas, a las pues, comidas, fiestas, personas con las que durante muchísimos años pues, con los que me había desenvuelto. Y este es un ritual o es un rito o es un proceso que sigue siendo para mí de los momentos más incómodos de mi vida, porque no sabemos lo anclados a veces que estamos en ciertas identidades, que cuando las tenemos que soltar, o sea, cuando nos tenemos que desprender de ellas, entramos en un territorio como de tener la piel a flor de piel, ¿no? O sea, como porque lo que experimenté durante varios meses es, ya no quiero estar ahí, ya no necesito estar en esos espacios obviamente estaba muy vinculado al consumo del alcohol y de fiestas y de y todo lo que eso conlleva en términos del nivel de conversación, el nivel de relación, el nivel de vinculación, ¿no? Que acaba siendo bastante superficial, ¿no? Pero por otro lado, mi mente sí ve estas polaridades. Si no perteneces a eso, entonces el único universo disponible o existente es el de vestirte de blanco o ir a hacer saludos al sol, al teposteco, ¿no? Y tampoco quería eso, o sea, tampoco me sentí en ese lugar. Entonces de repente es curioso cómo la mente cuando está en estos procesos de transición de identidades, tiende a polarizar, ¿no? La realidad, ¿no? Se van los extremos, cabrón. Y entonces cuando te identificas en medio de esos extremos,
muchas veces el pensamiento recurrente era, ¿y dónde pertenezco? O sea, ¿a quién le hablo un viernes? ¿Qué plan quiero hacer el fin de semana? Porque ya no quiero lo que así solía hacer, pero tampoco se me ocurre nada nuevo. No sé ni siquiera con quién desarrollar este tipo de actividades. Y, y ese lapso para mí significó, eh, yo creo que un punto que mencionabas ahorita al principio como de rompimiento, porque ahí cae muy profundo esta identidad asociada a otros. O sea, al final del día nuestra identidad no puede entenderse sin nuestros vínculos, sin nuestras relaciones. El problema es que cuando hacemos una profunda transformación en nuestros autoconceptos, en nuestra narrativa interior, en lo que somos, en lo que queremos, cuando empezamos a hacer este acomodo interior hacia un camino más congruente, es imposible que no se muevan nuestros sistemas de relaciones. Es imposible que no tengamos esta experiencia de pronto decir, quiero más de esto, quiero menos de esto. Y cuando digo menos de estos, pueden ser personas, pueden ser lugares, pueden ser sustancias, pueden ser intereses. Pero esto que parecería muy obvio, en realidad conlleva una ruptura muy profunda, que es la identidad que me daba ese otro espacio al que pertenecía, ¿no? Y la verdad es que es doloroso no tener identidad. O sea, es doloroso de pronto decir, puta, ¿quién soy? ¿Quién se va a acordar de mí si ya no estoy un viernes en el Bello Puerto o en el Contramar echando mezcales y acabando hasta quién sabe cuántas horas de la madrugada? Y de pronto te das cuenta que el mundo sigue, ¿no? O sea, el mundo sigue, vale madre si ya no estás tú, ¿no? Y porque además tu mundo se agranda, o sea, como que deja de solo visualizar a lo que tú estabas enfocando tu atención, sino que te das cuenta que había otros espacios en donde quizás no sabías que existían, ¿no? Y entonces O tu sea, mundo déjame decirte, o sea, inclusive crece. yo me despertaba los domingos y veía gente corriendo y decía, ¿esta gente qué hace? ¿Qué hace los sábados? O sea, ya sabes, o sea, Claro. para mí era inconcebible no emborracharte un sábado. Para mí era inconcebible no acabar un viernes a las no sé qué horas de la madrugada sin haber consumido una considerable cantidad de alcohol, ¿no? Eso que dices es muy cierto, de repente te empiezas a abrir, pero la primera señal de la mente es te vas hacia lo opuesto, ¿no? Te vas a volver monje budista y también rechazas esa idea porque dices, para nada, yo no pertenezco a ese lugar, ¿no? Oye, ¿y qué detona ese ponerte incómodo para el proceso de romperte y transformarte? ¿Y qué has descubierto necesario de rompernos? O sea, yo creo que lo que detona yo creo que empieza, es como una especie de proceso de gestación en donde, en donde creo que las manifestaciones más evidentes son la incomodidad. O sea, yo te podría decir que varios años antes del punto pivotal como que este breaking point de mi vida, eh, pues se fue acumulando, se fue empujando por no estar cómodo. O sea, porque de pronto dices, bueno, a ver, es que estoy donde quiero estar, estoy haciendo lo que quiero hacer. Este, evidentemente estas crudas domingueras donde de repente sí me llevaba ahí, decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida, cabrón? ¿No? O sea, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Entonces yo creo que la incomodidad es un gran termómetro de que se está gestando un proceso de transformación. Eh, y yo creo que ahí es cuando tenemos dos alternativas, ¿no? O queremos apaciguar o apagar o desconectar esa incomodidad, ¿no? Y el alcohol, entre otras muchas cosas, puede ser una extraordinaria herramienta para hacer eso, pero también ser un workaholic o ser el que viaja por todo el mundo y no se afianza en ningún lugar o procrastinar en sus diferentes variantes y vivir en este estado de negación, de si estoy realmente en un lugar donde no estoy cómodo. Eh, porque, porque ¿qué se esconde detrás de esa necesidad de suprimir la incomodidad? El miedo a romper tu identidad. Porque romper tu identidad es puta. Entonces resulta que todas las premisas con las que crecí, todo lo que entendí que era lo valioso de ser, de la vida, de la existencia, resulta que ya no es. Da mucho miedo, da mucha hueva decir, tengo que volver a descubrir de qué se trata todo este teatrito de estar vivo, ¿no? Eh,
Y algo que sí fue un punto de quiebre fue que empecé a trabajar, motivado primero por una cuestión empresarial, pero empecé a trabajar en mí. Empecé en un proceso primero de entrenamiento, de coaching, que fue muy orientado a... yo recuerdo una de las primeras frases que nos dijo el maestro, fue, pues, su negocio es un reflejo de ustedes mismos. Y dije, no, o sea, no sé qué está peor, si el negocio o yo. eh, ¿Por pero, dónde empezamos este pero, origami? exacto, y empiezas a darte cuenta de que quizás no estás viviendo en el estado de conciencia idóneo o al que podrías acceder. Y de ahí el acercamiento hacia las plantas medicinales sí fueron como que ese punto de quiebre. Pero quiero ser muy claro en esto. Es el punto de quiebre me permitió en una sesión tener una experiencia de profunda reconexión, de profundo acercamiento a sentir emociones, a sentir amor, a sentir miedo, a sentir tristeza, a sentir plenitud. Y, y eso fue un detonador que me permitió en esa misma sesión descubrir las cosas más esenciales y más profundas de la razón de existir, que desde mi punto de vista es el servicio. Y toda la gente que nos escucha, que se pelea con la idea de cuál es mi propósito, se las resuelvo en una, facilísima. Tu propósito es servir. ¿Cómo? Ese ya te toca a ti, ¿no? Pero el propósito como ser humanos es servir. Y a veces esas verdades tan directas y tan simples nos confrontan porque es, no, bueno, pero dime si tengo que irme a África a salvar millones de vidas o mantenerme como abogado en mi despacho. No lo sé, eso ya depende. Pero ahí viene ese otro ritual de paso que antecede al que te estaba comentando, donde pues viene este proceso de reconexión, y lo que hace ese proceso de reconexión es un catalizador hacia tu congruencia. Entonces, esa incomodidad por estar en lugares donde no querías estar, con personas con las que no querías estar, pues se vuelve mucho más difícil hacerte güey contigo mismo, decir, pues allá me la aguanto o está cómodo porque, no sé, porque simplemente para evadir. Y ese es un catalizador que yo creo que las plantas medicinales nos regalan, con un disclaimer muy importante, que es, si ya viste que te incomoda y ya viste que te tienes que mover del lugar y no te mueves, entonces agárrate, porque entonces ahí es cuando yo creo que la vida o el destino o el universo o Dios o como le quieras llamar, te va a sacar de ese lugar de una manera quizás no tan amorosa y tan amigable, ¿no? Agradable. Ese es mi... Oye, y en este proceso de incomodidad, en donde pierdes la identidad, en donde lo que pensabas que sabías ya no existe, ya no sabes, estás confundido, ¿de qué te agarras? O sea, ¿de qué te agarras cuando estás atravesando en un momento de turbulencia donde la brújula, puta, o sea, ahora sí ya no sabes ni a dónde te está llevando? Te voy a hablar por mí, pero yo creo que sí es algo que puedes trasladar o traslapar a cualquier proceso de transformación. Eh, Creo que te agarras de tu propia intuición, porque aquí es donde empieza a haber un juego muy interesante entre el destino que determina tu corazón, ¿no? Tu esencia, para qué viniste a este mundo, y las narrativas que separan de la mente, las narrativas separatistas de la mente. ¿Y cómo las distingues? Es bien fácil. Cada narrativa que construyes alrededor de escenarios catastróficos, de miedo, de por qué no, por qué eso que intuyes es una mala idea, es mente del ego, es nuestra necesidad de protegernos, de cuidarnos, porque, porque hay un conflicto esencial con el que crecemos desde muy niños, que es el conflicto entre mi autenticidad y mi vínculo. Este conflicto lo define muy bien Gabor Maté. Entonces imagínate, eres un niño, un recién nacido, un bebito, como tú comprenderás, y que de pronto se ven estas dos necesidades en tensión, en conflicto. Empieza a haber, por un lado, una necesidad de expresarnos de manera auténtica, de
pedir o de exigir ciertos temas, de expresar necesidades, que pueden ser necesidades de afecto, de vínculo, etcétera. Y por otro lado está la necesidad de pertenencia, ¿no? De formar parte de un entorno, de una familia, de mamá, papá, o sea, de esa conexión que nos va a dar, pues, los elementos necesarios para sobrevivir. O sea, no es menor lo que está en juego. Pero ¿qué pasa? Mamá y papá empiezan a poner ciertas condiciones. Y muchas de esas condiciones, y primero mamá y papá y después la comunidad, sociedad, escuela, tal. Entonces, esas tienen que mutilar tu autenticidad para poder conectar con el vínculo, ¿no? Entonces, en esta tensión se empieza a construir tu identidad. Se empieza a construir tu identidad de, pues yo soy el que es bueno en la escuela, el estudioso, porque eso me da palomitas y aplausos y abrazos de mamá y papá. O mi identidad del rebelde, ¿no? O sea, si yo hago desmadres en cada situación o me revelo a la autoridad, esa es la manera en que encuentro vínculo, porque entonces llamo la atención de mamá y papá porque me voltean a ver, ¿no? O construyo la identidad del emproblemado, del enfermo, del adicto, del que todo el tiempo está en broncas, porque eso me vuelve a generar, ¿qué? Vínculo, ¿no? O el cuarto, y por si todavía les falta uno que para que les caiga así como les resuene, el rescatador, ¿no? Entonces yo de pronto muchas veces ante situaciones de caos en casa y tal, yo empiezo a asumir la responsabilidad de que depende de mí el orden, la armonía del hogar. Entonces, y cada una de estas, pues, reprime o suprime ciertas necesidades a cambio de encontrar el vínculo. Entonces, haciendo fast forward hacia adelante, yo creo que lo que empezamos a experimentar en lo que muchas veces llamamos crisis de media vida es esta esencia de nuestra autenticidad que empieza a reclamar su lugar y que empieza entonces a cuestionar esta identidad que se implantó para obtener vínculo, ¿no? Entonces viene una ruptura necesaria. Esa es la ruptura del rito de paso, de la transición del espacio conocido al espacio desconocido, del viaje del héroe. Cuando el viaje del héroe realmente se sale de su comunidad, viene esta gran traición a lo que venimos siendo, ¿no? A nuestras relaciones, a nuestros vínculos, a nuestros sistemas, para emprender un viaje, un camino hacia algo desconocido. ¿Cuál es ese viaje desconocido? Quizás la resolución de este conflicto. Pero llevándolo otra vez a esta herramienta es poder reconocer, poder encuerpar y llevar a sentir y decir, es que esto es lo que tengo que hacer. Y evidentemente la mente, ¿qué está haciendo? Está protegiendo este conflicto, está protegiendo este vínculo. Si tú renuncias de abogado y te vas, emprendes como músico, entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor te va a ir mal económicamente, pero ese no es el problema. El problema es qué pasa detrás de que te vaya mal económicamente. Le vas a quedar mal a tu familia, ¿no? No vas a poder mantener a tus hijos. ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es el miedo primario detrás de eso? Vas a romper tus relaciones de vínculo. ¿Y qué significa romper tus relaciones de vínculo? Porque aquí ya no está hablando el adulto, está hablando el niño. Significa morir, porque un niño sin vínculo muere. Entonces, cuando ves estas personas en proceso de transformación que se enfrentan a enormes resistencias, ¿no? A ese miedo de decir, es que aquí está el caminito, porque ahorita puse uno extremo, ¿no? De abogado o músico, bueno, está bien. Pero ¿cuántas veces no pasa que la persona que lleva 25 años en una carrera corporativa, que ya identificó una necesidad, que tiene las credenciales, que tiene incluso el patrimonio para arrancar un proyecto personal, individual, emprender, por ejemplo, le cuesta tanto trabajo dar ese paso? Pues lo que está detrás es miedo a morir. Entonces, si lo vemos con esa claridad, entonces, ok, ya entendí por qué no, a veces no nos animamos a dar estos pasos. Resisto, ¿no? Claro. Porque claro que es un miedo no actualizado. Es un miedo no actualizado. Uh-huh. Y justamente, a ver, este romperte, pues trae estos miedos, estas inseguridades, muchas vulnerabilidades y también una pérdida de control, ¿no? Y lo último que quieres escuchar en este momento de pérdida total es el que te digan, confía, ¿no? O sea, entiendo el término y dices, guay, suena chingón, fluye y confía, pero ¿cómo carajos, no? O sea, ¿cómo te aproximas a confiar cuando no sabes de dónde te agarras, no sabes ni de dónde vienes, ni a dónde vas, cuando te duele tanto romperte y cuando quizás con
lo que acabas de decir, estás pensando en, voy a morir, ¿no? Yo creo que es una gran pregunta y quizás algo que sirva, o sea, algo que ayuda, es primero reconocer de dónde viene esa desconfianza. O sea, primero reconocer y hacer este trabajo, y a veces puede tomar mucho tiempo, pueden ser meses, años de introspección, porque, porque a veces ese miedo, esa desconfianza, no es por lo que estás por enfrentar. Normalmente el miedo está anclado en algo que te pasó, en algo que viviste. Esa confianza, ese miedo se ancló en el pasado, ¿no? Pero si no hacemos la chamba de un poco rascarle esos archivos y comprender y desde ahí poder resignificar, es desde mi punto de vista muy complicado poderte anclar en esa confianza, porque esa confianza no es que alguien te la diga. Si alguien como cuando estás encabronado y alguien te dice tranquilo, pues tú puedes regularte, te puedes tranquilizar, pues La alguien te lo chingada, dice. tranquila tu mamá, güey, sí. Exacto, entonces cuando te dicen, puta, estás, o cuando te dicen todo pasa por algo, pero tú estás a la mitad de la aflicción porque estás en un duelo o estás en una pared, todo pasa por algo, chinga tu madre, a mí me está doliendo un montón, ¿no? O sea, pero en el fondo creo que sí hay algo de realidad en eso, y yo creo que para mí las dos herramientas que nos ayudan, bueno, creo que serían tres. Uno es revisitar y reconocer y hacer este labor de introspección, de entender de dónde viene, porque muchas veces ese miedo, esa resistencia está dentro de mí, tiene que ver con mi historia. Dos, creo que, y es parte de lo primero, es poderte dar la oportunidad de, de construir una relación espiritual contigo mismo. ¿Y qué significa una relación espiritual? No significa entrar en un proceso dogmático o donde depositas tu creencia en algo que no puedes demostrar o un salto de fe. Creo que tiene que ver con el reconocimiento de que hay algo que eres que no tiene nada que ver con tu identidad. Que hay algo que responde a la pregunta ¿qué soy? Que no es Ana Victoria García de tantos años, ¿qué tal? Con esta trayectoria, con esta familia, con este cuerpo, con esta pareja. O sea, que hay algo, o sea, si tú vas desmantelando todo lo que significa tu identidad, queda algo, y ese algo es un poco indecible, es un poco complejo, pero yo creo que las diferentes prácticas espirituales que hoy en día pues, puedes acceder a un sinnúmero, creo que nos llevan a poder reconocer que eso está ahí, incluso hasta estar en contacto con la naturaleza. O sea, estas experiencias místicas las podemos tener viendo un atardecer en el mar, que de pronto tienes esta experiencia. No es una experiencia racional, no es entenderlo, es sentir que hay algo mucho más profundo que nos conecta, que somos, que está como entretejiendo lo que es la experiencia de la vida. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces es a través de poderme sostener en esa espiritualidad que voy a encontrar un ancla de mucha confianza, que voy a poder encontrar un profundo sentido al desapego, desde el término budista, que quiere decir soltar el resultado, soltar eso que eventualmente podría suceder, ¿no? Y cuando entras en esta posición de profunda confianza, es más fácil soltar el resultado a través de confiar, que es hay un poco de paradoja ahí, porque a veces pensamos que si controlamos el resultado, entonces voy a confiar. Pero es al revés. Confías en que no controlas nada y por lo tanto das ese paso hacia adelante, porque también esa confianza reside... Ajá, claro. Perdón. No, vas. No, a lo que iba, y con esto termino, es que muchas veces la confianza no es en el resultado. La confianza es en el proceso, en el camino, en que el día de mañana, si yo decido emprender, por ejemplo, y no me va como yo esperaba, voy a construir los potenciales y las habilidades para poder responder a esa nueva circunstancia que la vida me va a presentar. Ahí es donde tenemos que anclar la confianza. No es confiar en que todo me va a salir como lo estoy planeando. Es confiar en que voy a poder pararme en el futuro y tener las herramientas y tener la capacidad de ajustar el plan y seguir avanzando.
Y acá mi pregunta va hacia, porque me hace total sentido, y a la hora de poner en práctica, sobre todo en en una vida muy, no sé, material, en el sentido, por ejemplo, del emprender o el hacer empresas, ¿no? O sea, tú no llegas con el fondo de inversión y le dices, confía, güey. O sea, ahí está el plan. No sé si sea el resultado, porque puede que en el proceso algo cambie, que además eso es verdad, ¿no? Pero bueno, cuando tú picheas o cuando tú estás en este mundo de los negocios tradicionales, como que justamente la confianza no es algo que realmente vaya a poner una mayor valuación en tu empresa, sino quizás como un plan, como certeza, como pasos, ¿no? Tus empleados también están contigo porque confían que van a tener su nómina a final de mes. O sea, hay ciertas certezas que te pide el mundo que existan, que de pronto al tú dirigir una empresa, pues te enrolas en esos compromisos quizás que entonces a ti te hacen tratar de tener el control para tener esa certeza, para poder entregar a quienes están a tu alrededor lo que ellos esperan. ¿Cómo, cómo romper, o sea, cómo hacer una mejor armonía entre estos dos mundos y decir, puedo emprender, puedo ser empresario, puedo jugar con dinámicas de empresa que requieren cierta certeza, por así decirlo, pero confiando, pero fluyendo, pero gozando más el camino y confiando justamente en que en los retos vas a poder resolver? Es que yo creo que ahorita que hablabas, yo de todas las personas que conozco que están en el mundo de el venture capital o gente que ha sido inversionistas ángeles en diferentes etapas, todos coinciden en algo. O sea, el business plan, la idea es importante, pero es mucho más importante quién la trae, ¿no? O sea, quién va a ser el que lo va a ejecutar. Entonces, en el fondo, sí es un tema de confianza. O sea, más que del plan es de confianza. Eh, entonces, obviamente es ¿qué desarrolla la confianza? Hay un modelito de Stephen Covey, creo que dice, bueno, tener una intención clara, ¿no? Tener los valores en el lugar adecuado, tener las herramientas, ¿no? Y haber dado resultados. Entonces, si tú, por ejemplo, o si yo te dijera, oye, ¿sabes qué? Te voy a traer una idea de negocios donde vamos a hacer un modelo de inteligencia artificial para hacer pasteles en masa, ¿no? Así, bueno, ¿y tú qué carajo sabes de pasteles o de inteligencia artificial o de producciones en masa? ¿No? A lo mejor confías en mi intención, pues yo te conozco y sé que vas a ser una persona honesta, pero eso no es suficiente para construir confianza. También necesitas habilidades, necesitas herramientas y necesitas a lo mejor un track record que te permita pues, ir construyendo sobre esa confianza. Ahora, eh, si entendemos que la mayoría de nuestras decisiones, no la mayoría, el 100% de nuestras decisiones son emocionales, el 100% de nuestras decisiones son emocionales, eh, y después viene un proceso de justificación racional. O sea, el orden es, yo tomo una decisión, puedo leer y puedo tener todo el research y puedo hacer toda mi investigación y tal, y eso puede ser que influya en mi seguridad hacia tomar una decisión. Al final la decisión la voy a tomar desde un lugar emocional. Y después voy a justificarla diciendo, es que esta era la mejor decisión por X o Y o Z, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso lo veo de manera muy común en personas que están en altas posiciones de liderazgo. Ha habido una tendencia desde Descartes, hace no sé cuántos siglos, a decir, pienso, luego existo. O sea, mi razón tiene que estar por encima de mi emoción. Hay una jerarquía implícita y sobre todo hoy se sostiene mucho en las personas que están en las empresas. Es decir, si yo lo razono, si yo tengo una lógica, si hay un razonamiento, si hay un racional, entonces que esté por encima de mi víscera, de mis emociones, entonces voy a obtener mejores resultados. Y yo creo que esto es como decir, como tengo un motor que funciona, entonces el otro motor lo puedo tirar echarlo a la cajuela porque no me sirve, ¿no? Cuando en realidad pueden ser motores, ¿no? Tanto la dimensión racional como la dimensión emocional que nos permiten procesar, es como un cerebro dual, como un doble CPU para los que nacimos en los 80s, ¿no? Que permiten procesar mucho mejor la realidad de la experiencia que estás teniendo. Entonces, este proceso de reconexión nos debe permitir
entender la naturaleza de las emociones que está detrás de mis sesgos que me van a llevar a tomar decisiones. Y yo creo que en el fondo, para mí una ecuación bonita es, o sea, analízalo desde la mente, evalúalo quizás de la mente, pero la decisión, siéntela. Y cuando la sientes, confía en que lo que estás sintiendo. Eso no significa que siempre te va a salir bien, pero que quizás esas decisiones que incluso te lleven a caminos que no deseabas, son parte de tu proceso de desarrollo, son parte de tu proceso de aprendizaje y crecimiento. Y una vez que tomaste la decisión, que es un proceso emocional, regrésalo a la mente. O sea, no intuyas si el contrato está bien hecho, ¿no? O sea, no sientas si el dinero cayó en la cuenta. Ahí sí haces tu, ¿no? O sea, ahí sí aterrizas, ¿no? Revisas, contratas un buen abogado, haces tus Exceles con la mayor diligencia posible. Pero a veces confundimos el tener el plan de negocios, el tener al abogado correcto, el tener al banquero correcto, al tener la idea de negocio correcto con tomar las decisiones desde el lugar correcto, desde este lugar intuitivo y de sentir. Entonces, yo una de las cosas que he visto después de ya muchos años de estar trabajando con gente que están en posiciones de altísima responsabilidad de negocios o de emprendimientos, pues ya de bastante buena escala, es el poder que descubren ellos mismos en esto. El poder de descubrir qué estoy sintiendo, qué intuyo, para dónde me tengo que mover. Y eso es lo que hace realmente, o sea, los outlayers de los negocios son personas tremendamente intuitivas, por las razones que sean. Y después ya la bajan, ¿no? Pero yo no conozco a ningún fuera de serie que te diga, es que yo la neta llegué aquí porque dominaba Excel como los magos. O sea, es una herramienta que después te va a ayudar a acomodar, ¿no? Un montón de otras cosas. Entonces, Oye, bueno, yo lo entiendo por ahí. ¿Cuál ha sido la decisión que menos ha hecho sentido para ti y ha sido tu mejor apuesta? Yo te diría que dos. Ejemplificando lo que acabas de decir. Sí, yo creo que dos. O sea, la primera tiene que ver con el proceso de enrolarme en una escuela de escritura, de creación literaria. Y de hecho creo que lo que hice fue deliberadamente buscar algo que fuera tremendamente intuitivo y que no hiciera sentido por ningún lugar a nivel racional, ¿no? Entonces, René estaba chiquito, y dije, es que, y llevaba ya varios años en procesos formativos, o sea, como que me entró un chip muchos años antes de decir, yo no quiero dejar de estudiar nunca, ¿no? Quiero seguir estando. Entonces, hice una maestría, hice otra maestría, luego hice el coaching y luego hice el tema de psicología transpersonal, etcétera. Y de pronto, pues concluí uno de estos ciclos y dije, ahora quiero estudiar algo, pero que no tenga nada que ver ni con psicología, ni con empresas, negocios, finanzas, que habían sido los dos elementos en los que me había formado académicamente, ¿no? Y entonces encontré una escuela, que se llama la Escuela de Escritores de Latinoamérica, y pues dije, pues ahí es un año, un diplomado de un año, era todos los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, ¿no? Te imaginarás que Paula estaba feliz, ¿no? Sí. Porque aparte era presencial. Esto era prepandemia, entonces era presencial, había que ir. No sabes la delicia que fue llegar el primer día de clase, sentarme en uno de estos sillas con paleta, ¿no? Y darme cuenta que era el segundo güey más viejo de todo el salón, ¿no? Y de repente, además de que, y dije, mira, si no me gusta, lo dejo, o sea, tampoco, o sea, esto no va a mejorar mi currículum, nadie lo va a valorar más que yo, si no me gusta, pues lo dejo, no pasa nada. Y la sorpresa que me llevé es que empecé a descubrir un mundo, ¿no? Interno, externo, de lo que son las letras, pues, tuve unos maestros extraordinarios, y obviamente autores, te dejaban leer un montón, entonces fue también recuperar la lectura y tal. Que esto me llevó a recuperar una frase de Neil deGrasse Tyson que me encantó cuando lo escuché, que dice, cuando expandes el perímetro, cuando expandes la superficie de tu conocimiento, expandes el perímetro de tu ignorancia. O sea, cuando expandes la superficie de tu conocimiento, se expande el perímetro de tu ignorancia. Entonces yo me sentía una persona moderadamente letrada, ¿no? Había tenido siempre el hábito de leer, me gustaba escribir, ¿no? Y de repente llegas a una escuela y te empiezan a hablar de autores que
pues, que nunca has leído, que nunca habías escuchado mencionar. Entonces, otra vez, ¿no? Abres una puertita de un territorio que según tú conocías y te encuentras con un perímetro de ignorancia que una de dos, o te asusta y dices, yo pensé que me las sabía todas, o te alimentas de esta curiosidad de decir, wow, ¿no? Aquí abrí la caja de Pandora y empiezas a descubrir un montón de cosas pues, que no sabías, ¿no? La segunda cosa fue que al hacer un movimiento tan divergente, tan intuitivo, tan poco racional, encontré la bisagra que unía el mundo de los negocios y el mundo de la psicología. O sea, la literatura, la capacidad narrativa, o sea, las historias que contamos, las historias que se impregnan en nuestra psique, en nuestra experiencia de vida, tiene que ver con narrativas que conectan emocionalmente. Y eso es lo mismo que pasa a nivel de nuestra psique. O sea, somos las historias que nos contamos, ¿no? Estamos condenados a convertirnos en eso que pensamos que somos. Entonces, y por otro lado, del lado empresarial, no hay una empresa exitosa, no hay una empresa sobresaliente que no esté construida sobre una gran narrativa, sobre la historia del fundador, sobre la historia del producto, sobre su capacidad de conectar con el consumidor. Entonces fue increíble porque entonces de pronto dije, estos dos universos que parecían tan alejados uno de otros, ¿no? La psicología y los negocios. Y un tercer elemento que todavía parecía más lejano a cualquiera de esos dos, que tenía que ver con la literatura, como que ahí fue algo que los embonó y que es bien interesante porque al final del día son herramientas que hoy en mi práctica, en los procesos que llevo, en los procesos que acompaño, pues están las tres ahí, ¿no? Y a veces hablamos de la narrativa, hablamos de las historias, y a veces hablamos de las valuaciones y las empresas y la estrategia, y a veces hablamos de trauma y de pues, procesos cognitivos, introyecciones, mecanismos de defensa. Pero al final, yo creo que pues son diferentes puntos de vista sobre una misma cosa, que es este gran misterio, esta gran complejidad de lo que somos, de nuestras identidades, de nuestra psique, de nuestra experiencia humana, pues que yo creo que es imposible solamente abordarla desde una sola perspectiva. Y esa narrativa también te permitió juntar un compendio de cartas a tu hijo René, porque tú te convertiste en papá. Y ese libro, que quizás empezó con una novela que sigue ahí, sigo esperando leerla algún día, resultó en un libro para René. Tengo varias preguntas acá. ¿Ya le has leído este libro o cuándo le vas a entregar este libro a René? Y cuéntanos un poquito de qué va. O sea, yo ya lo leí, pero para que nos escuchen, este señor que tenemos acá, Don, es un papá psicodélico que ha vivido muchos procesos de transformación con muchas herramientas, entre ellas también la psicodelia. Y de hecho de eso va un poco este libro, ¿no? De contar tus vivencias, tus relatos, lo que has estado viviendo alrededor de acompañar y de abrazar y ver crecer la vida entre tus brazos. Entonces, cuéntame un poco de qué va. Este proyecto en realidad empieza sin esa intención de convertirse en un libro, y menos un libro publicado, sino muy pocos meses después de que nació René, me empecé a dar cuenta que había como una mala broma de la vida, del destino, que es lo efímero de la memoria, ¿no? Porque pasaban muchas cosas que no quedan capturadas en ningún lugar, ¿no? Y tú lo estás viviendo ahorita, ¿no? Que empieza a lo mejor, tu hijo empieza a decir cosas, empiezan a hablar, empiezan a mover, empiezan a pasar cosas que en su momento dices, esto se va a quedar grabado, esto me va a acordar toda la vida, y de repente 2 meses después dices, ¡pum! Calla, ¿no? Yo escribí y tengo ahí muy bien lo que me dolió el parto, como para que al menos tenga un recordatorio de decir, no tengas 5, acuérdate de esto. Claro, yo estoy convencido de que esa pérdida de memoria es un instinto de supervivencia como especie, ¿no? Porque si todos recordáramos todos los días lo complejo que son esos primeros meses, digo, para las mamás mucho más, pero toda la tensión que surge en esos primeros
años o esos primeros meses de paternidad, yo creo que nadie tendría más de un hijo, ¿no? Entonces tiene que haber este proceso como de atenuar los recuerdos, ¿no? Y sobre todo las emociones asociadas a esos recuerdos para aventarnos a hacer un segundo, un tercer hijo. Pero bueno, en ese contexto yo empiezo a documentar, o sea, abrí un blog privado cerrado donde yo más o menos cada 3, 4 semanas escribía algo, como un poco haciendo un compendio de estas cositas que iban pasando y tal, tal, tal. Eso a la par de que escribía la novela, que por cierto la novela todavía está en un cajón, esa todavía no ve la luz. Pero justo termino la novela y empiezo, o sea, termino la novela, que la novela es una ficción, no tiene nada que ver ni con mis procesos de vida, ni con la paternidad, ni con la psicodelia, ni nada. Pero en ese momento tengo la inquietud de seguir escribiendo y de que el siguiente proyecto sí tuviera pues, en el que pudiera expresar mi postura ante estos temas, ante los procesos humanos, los procesos de transformación, la psicodelia, la paternidad, que yo creo que son temas que no siempre van de la mano, pero que yo creo que en la realidad van muy de la mano. Y entonces retomo estos textos que ya había acumulado durante ya varios años, y de ahí parto para empezar a elaborar estas cartas, ¿no? O sea, las cartas en realidad tienen un elemento que sí se escribieron en tiempo real y otro elemento que le fui incorporando ya cuando el proyecto tomó esta dimensión literaria. Y bueno, finalmente, pues un poco la intención del proyecto, lo que me motiva mucho a armarlo y que es como uno de los hilos conductores es esta caja negra que como humanidad todos cargamos, que es, ¿qué carajos pasó del momento de mi concepción al momento en que empiezo a tener pues, las primeras memorias conscientes? Que la mala broma es que gran parte de lo que somos se define en esos 4, 5, 6 años, pero no nos acordamos. Entonces vamos a terapia, ¿no? Y sí, es la adolescencia, la chica. Puta, pero es que en realidad, ¿no? Lo que pasó en esa etapa de vida es fundamental, es indispensable. Y en este proceso empecé a descubrir lo poco también que conocemos a nuestros padres. O sea, conocemos al ser humano en su rol de padre, pero ¿quién es esa persona? ¿De dónde viene? ¿Qué le dolía? ¿Qué le gustaba? ¿A qué miedos se enfrentaba? Etcétera, ¿no? Entonces, un poco combinando esas dos, también con un aspecto autobiográfico y que además no puedo comprender mi proceso de transformación sin la llegada de René. O sea, René se combina en muchos entramados de mi propia historia. Y entonces desarrollo este libro que busca ser un testimonio para él el día de mañana que le permita, ¿no? Si bien no revelar todo lo que hay adentro de esa caja oscura, por lo menos tener un mayor entendimiento de lo que la mayoría de nosotros tuvimos, pero también se convierte en un libro que que es personal, pero al mismo tiempo es universal. ¿En qué sentido? En que al final del día el arquetipo del padre y del yo hijo está ahí. Y digo padre, que es lo que me tocó, pero puede ser el yo madre, ¿no? Entonces, creo que también el libro incluye o integra aspectos del entendimiento del ser que pueden ser extremadamente útiles, no solamente como herramientas en nuestro proceso de paternidad o sea, de crianza con nuestros hijos, sino mucho para resignificar lo que somos a través de quizás comprender esas carencias, esas dificultades, esas tensiones que todos vivimos con nuestros padres, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo que engloba el proyecto y me gustó muchísimo lo que un amigo me dijo lo que empezó a leer. Me dijo, me estaba gustando mucho, pero hubo un momento en donde frené y dije, voy a empezar a leerlo como si me lo estuviera leyendo mi papá. O sea, como si esto fuera un texto que mi papá me hubiera escrito a mí. Y me dijo, no sabes cómo cambió. O sea, me encantó, me conmovió, me hizo llorar, me hizo reír. Y eso es también yo creo que lo maravilloso y lo increíble de poner algo por escrito. O sea, al final del día, ese texto, si bien yo lo puse en palabras, no es un texto mío, es un texto que, pues que también ahí hay este juego arquetípico de la figura del padre, de la figura del hijo, de estos procesos de vinculación, de tensión, de contención, de amor, pero también de
de tensión, de conflicto, de expectativas, pues de heridas que se van forjando en esas etapas de vida. Y yo creo que entonces para cualquier persona va a tener una utilidad, no importa en qué sentido lo estés viendo, si es de papá hacia abajo o de papá hacia arriba. Y, y la verdad estoy muy contento con el resultado. Jos, ¿qué murió y qué nació en ti a partir de ser papá? Es una gran pregunta. Yo creo que muere una parte del anhelo o de cierta fantasía hacia determinadas posibilidades. O sea, muere algo de libertad adentro de uno, ¿no? Muere esta sensación de libertad asociada a un egoísmo, ¿no? Egoísmo o más bien un individualismo, de decir, pues yo puedo, puedo hacer lo que yo quiera un poco, ¿no? En mi vida. De hecho, cuando con Paola tomamos la decisión de no tener hijos, que eso sucedió antes de que naciera René, habíamos tomado la decisión de no tener hijos, yo recuerdo cómo, o sea, la experiencia que tuve fue, pues entonces puedo hacer lo que quiera, ¿no? O sea, puedo tomarme un año sabático, viajar por el mundo, o sea, porque al final del día me reconocí en un momento donde nunca iba a no tener las herramientas para procurarme un techo y un alimento. Y entonces cuando no hay un linaje, pues eso se vuelve lo único y lo realmente preocupante. Y la llegada de René, pues involucra la corresponsabilidad en la crianza, en el destino, en la formación, en la construcción de otro ser humano. Y eso sí merma una parte de nosotros, sí merma o por lo menos hay un duelo importante a hacer, a decir, bueno, quizás ya nunca voy a ser esa persona que se va a viajar por el mundo y se desentiende de las cosas. Porque hoy hay un costo asociado a eso. Hay un costo claro que lo podría hacer, ¿no? Pero la elección de hacer eso conlleva un costo muy alto que quizás es la desvinculación, la distancia, el desapego que podrías crear con un hijo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nace. O sea, nace el miedo de veras. O sea, Sí. con los hijos nace el miedo de veras. Pero ese miedo en realidad esconde un montón de amor. O sea, no puedes sentir ese miedo si no sientes esa dimensión de amor, esa profundidad de conexión, ese sentido de responsabilidad que cuando lo hacemos consciente no debe ser un peso, debe ser una señal de alerta para mantenernos presentes. Yo recuerdo en una experiencia de ayahuasca, ¿no? Porque en varias experiencias de ayahuasca que he tenido, se me ha parecido, porque una de las cosas que hace la ayahuasca, ¿no? Para los que todavía están dudando hacerla, es que se te amplificas y se te aparecen todos tus miedos y los más grandes, ¿no? Entonces, te podrás Qué imaginar buen plan, qué suena buen súper. plan, ¿no? además de vomitar y sentirte muy mal del estómago, lo estoy vendiendo chingón, ¿no? Pero bueno, yo creo que Chingón, compre tres. compre tres. No, pero en una ocasión, pues no sé, o sea, a veces te lleva a esos lugares más allá de tu voluntad. Y evidentemente no era la primera vez que me llevaba a este lugar donde se amplificaba ese miedo, ¿no? El miedo a que algo le pasara a mi hijo. Y recuerdo que empecé un poco como en esta medio postura medio dramática de no, por favor, porque además es un espacio donde se puede volver confuso si esto es premonitorio, si esto es desde otra realidad, o sea, es también algo que hay que tener cuidado. Pero de pronto, cuando me estaba sumergiendo en el drama de verme en ese miedo, me llegó una voz, esta voz de la ayahuasca, que es como una especie de conciencia desdoblada, y me decía, ¿tienes miedo a perder a tu hijo? Me decía, lo pierdes todo el tiempo, o sea, lo pierdes todo. Y me empezó a mostrar imágenes, ¿no? De, ya sabes, René jugando y yo con el teléfono, de que estás hablando, y entonces fue de repente un putazo, ¿no? Como no, nos encanta melodramatizar la pérdida de nuestros hijos y el miedo que eso nos provoca, que un día les vaya a pasar algo y tal, tal, tal. Y el mensaje fue durísimo, o sea,
no lo quieres perder, ahí está, voltéalo a ver, conecta, vincúlate, deja de distraerte en pendejadas, ¿no? O sea, porque ese es el espacio que hoy tienes con él. O sea, hoy tienes ese presente, entonces si no te haces presente, ya lo estás perdiendo. O sea, ¿de qué hablas? ¿De qué miedo hablas? ¿De que un día lo atropellen o lo... No, ahí está tu posibilidad de elegir entre si lo pierdes o lo tienes. Y puta, fue durísimo. Y yo creo que eso terminó de revelar un poquito la intención del título del libro, ¿no? O sea, Vivir Infinito. Eh, Ayer en la noche justo hablaba con René, ¿no? Tuvo un momento como de mucha tristeza, lo estaba acostando y me empezó a decir, René va a cumplir 6 años, ¿no? Y me empezó a decir, es que no quiero crecer, no quiero que ustedes crezcan porque un día se van a morir y yo me voy a quedar solo, ¿no? Y empezó a tener un poco todo pues este rant emocional vinculado a tristeza y miedo. Y yo le decía, tú sabes que papá te escribió un libro, ¿no? Y él ya se lo he dicho muchas veces. Me dijo, sí, sí. Y le digo, ¿sabes cómo se llama el libro? Me dijo, no, le digo, se llama Vivir Infinito. Digo, porque ahí escribí y ahí te explico cómo le vamos a hacer para vivir infinito. Entonces, no te preocupes, eventualmente lo vas a leer y vamos a entender cómo podemos vivir infinito. Y entonces me decía, pero es que nadie puede vivir infinito. Y me decía, cuando tengas 100 años te vas a morir. Yo por dentro, ojalá lleguen a los 100 años. Pero bueno, ¿no? La idea del niño, o sea, si llegas a los 100 ya pelas, ¿no? Sí. Pero justo el título emerge de esa reflexión, ¿no? O de ese insight más que reflexión, de esa sensación que es la vida infinita es presente. Es efímera, pero es presente, pero eso es el infinito. O sea, vivir infinito es vivir en el presente. Y sé que suena a lo mejor a súper cliché de cuenta de Instagram, de gurú de cuarta, pero cuando lo vives, cuando lo experimentas, cuando te cae así de cabrón el 20, o sea, cuando en un expansor te dicen, estás perdiendo a tu hijo todo, cada vez que no lo volteas a ver, cada vez que lo ignoras, cada vez que estás demasiado ocupado en otras pendejadas, y cuando te puedes permitir estos espacios de conexión, ¿no? Estos espacios de escucha, estos espacios de vínculo, yo creo que esta verdad se convierte en algo totalmente integrado. Oye, y para aquellos que estamos justo en este proceso de reencontrarnos, ¿no? Porque te cae de pronto de un día para otro, aunque hayas estado embarazada 9 meses, de un día para otro te conviertes en mamá y lo ves y entiendes las dinámicas de no dormir y de preocuparte y de los miedos que antes los imaginabas, pero ahora los vives. ¿Qué te sirvió a ti o a la distancia ves que sería útil para hacer las paces, para entre aceptación, pero quizás curiosear y emocionarte por esta nueva versión, por soltar y desprenderte de estos anhelos y estas ideas de lo que pudiera ser, ¿no? Y realmente como abrazar con fuerza esa nueva ave fénix que resurge de este rito del paso tan grande que es convertirse en papá. Es que yo creo que no estaría tan distante de lo que hablamos al inicio, ¿no? O sea, yo creo que lo que nos impide vincularnos, lo que nos impide conectar profundamente con nuestros hijos y por ende con nuestro rol, con esta nueva definición de lo que somos, que ya no somos lo mismo. Hay una parte de nosotros que murió, hay una parte de nosotros que durante un periodo de tiempo se siente otra vez desprotegido, sin identidad, sin tener claro qué carajos queremos y qué somos y otra vez, ¿no? Las polaridades. Pasé de ser la empresaria independiente y tal, a ser la mamá que los lleva a las fiestas de kinder, ¿no? Y ahí como esta otra vez esa polaridad y dices, no, yo tampoco quiero ser esto, ¿no? De acá. Pero yo creo que lo que nos impide conectar, que nos impide vincularnos, tiene que ver con nosotros. O sea, tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con yo creo que capas de la cebolla, por más que hayamos hecho trabajo personal, por más que hayamos hecho 25 años de terapia y 450 psicodélicos y 27 retiros, siempre vamos descubriendo nuevas capas. Y los hijos son un detonador de eso. O sea, son un detonador de nuestras heridas de infancia, de nuestras fuentes de desconexión, de nuestros conflictos interiores, vínculo,
vínculo, autenticidad. Entonces, creo que más que responder con una pildorita como de apps, conéctate por aquí, ¿no? Velos de esta manera que yo creo que no resuenan o no fraguan realmente en esto que significa yo creo que es primero sí hacer un profundo o mantener en la medida de lo posible esta conciencia de que todo lo que me detona la relación con mi hijo, lo positivo y lo negativo tiene que ver con mi propia historia y que en la medida en que yo vaya trabajando esto, va a ir mejorando el vínculo, va a mejorar esa relación, voy a acercarme más a este lugar de aceptación y de gozo y de compasión conmigo mismo, incluso cuando no haga las cosas como me gustarían. Y yo estoy convencido que, un papá hoy en día que no esté yendo a terapia de manera consistente, híjole, debería ser como requisito, y eso es como la cartilla de vacunación. A ver, trae la cartilla de terapia de los papás, porque creo que sí es muy importante. Y esto no quiere decir que seamos buenos o malos papás o que queramos más o menos a nuestros hijos. Es reconocer el profundo maremoto que nos trae a nuestra identidad y a todas estas estructuras en la llegada de un ser humano que proviene de nosotros. Y yo creo que y eso nos va a permitir ejercer una paternidad desde el vínculo, desde poder reconocer cuáles son las necesidades del niño, no cuáles son mis heridas que estoy proyectando a través de vengarme con mi hijo o a través de compensar con mi hijo, sino poder yo trabajar en mis propios detonadores, en mis propios conflictos, heridas, como le quieras llamar, y poder estar ahí, poder observar, poder acompañar, poder contener, también con un enorme grado de desapego. Nuestros hijos ya tienen marcado su destino. Nuestros hijos van a ver cosas que nos van a encantar de ellos y donde vamos a conectar y donde vamos a disfrutarlos muchísimo. Y vienen también a pisarnos nuestros callos y a incomodarnos y a hacernos encabronar y llevarnos a replantearnos muchas de las premisas sobre las cuales pues, vamos construyendo también nuestra propia identidad. Entonces, yo creo que los hijos son el vehículo de sanación más poderoso y profundo que pueda haber, pero es muy peligroso, porque si no lo vemos así, entonces también se pueden convertir en una forma de perpetuar todo lo que yo no he trabajado y todo lo que yo no he resuelto. Entonces, cuando lo ves así, se vuelve interesante, porque se convierte en un proyecto de vida per se, ¿no? Con un montón de renuncias y un montón de duelos, pero también con un enorme regalo que es yo puedo sanar muchísimo, que puedo resignificar y puedo dar una dimensión a mi existencia que de otra manera sería bastante complejo. Gracias, Jos. Oye, para cerrar, 1, ¿dónde encontramos tu libro? Y 2, ¿dónde te encontramos a ti? Mira, mi libro está principalmente en Amazon y en Mercado Libre, que me lo publicó una editorial pequeñita, entonces no hemos llegado a las grandes librerías. Si nos escucha alguien de Gandhi o de algo, contáctenme, les mando algunos. Llame ya. Llame ya. Y también está en audiolibro en Vic, lo narré yo. Y a mí me pueden contactar. Yo creo que lo más fácil es en Instagram, como @casasjose. Ahí estoy bastante activo y también bastante pendiente de los mensajes. Unas últimas palabras que nos dejen dando vuelta a la ardilla antes de despedirnos, Jos. Me encantó que abordaras el tema desde estos ritos de paso y desde estos procesos de transformación, porque para mí es en gran medida lo que creo que define lo que hago. Y yo me despediría con una frase que se le atribuye justamente a Joseph Campbell, ¿no? Que decía, una vida bien vivida es aquella en la que experimentamos muchos viajes del héroe. Y cuando lo escuché me encantó, porque creo que de eso se trata. Y cada vez que llegamos a un punto de estabilidad y cada vez que llegamos a un lugar donde ya nos la sabemos, ¿no? Donde ya tenemos, entre comillas, el territorio cómodo y donde ya sentimos que no sabemos todas las respuestas, pues es quizás un buen momento para
o para esperar, porque yo creo que la vida en sus expansiones y sus contracciones a veces nos empuja, o nosotros mismos motivarnos a volver a abrir este camino de lo desconocido. Y yo estoy convencido que con esa curiosidad y con esa integridad y con esa conciencia, y sobre todo viviéndolo desde el presente, es que esta experiencia de vida se puede volver una experiencia de vivir infinito, como el título del libro. Muchísimas gracias, Jos. Gracias por ser parte de mi proceso de rito de paso personal. Sí. Y pues a todos los que nos escuchan, gracias. Esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Si estás disfrutando de este episodio, dale like a este video y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas los nuevos episodios.